el movimiento tratando de volver la iglesia anglicana a la espiritualidad. Para volver la iglesia anglicana a la espiritualidad hay que lograr que sus líderes comprenden que hay que volver a la cruz, hay que volver a predicar la limpieza en la sangre de Cristo, hay que volver a predicar el derramamiento del Espíritu Santo en el corazón, hay que volver a predicar la regeneración del hombre por medio del Espíritu Santo, hay que volver a predicar la vida de la iglesia y del cristiano dirigido por el Espíritu Santo. Este movimiento por renovar la iglesia anglicana fracasó porque los líderes empezaron a perseguir a todos aquellos que levantaron cabeza predicando esa renovación. Pero aunque la iglesia, aunque el puritanismo no llegó a cambiar la iglesia anglicana institucionalmente, pero muchos hombres notables fueron influidos por ese movimiento puritano. Y el mundo hoy día recuerda a hombres notables que abrazaron los ideales puritanos y que llegaron a hacer impacto en el mundo. Entre ellos está Newton, un hombre que fue grandemente reconocido en el mundo, y otro que se llama Wilberforce, que este hombre era un hombre que era político y era cristiano. Y muchas de las instituciones hoy democráticos, él fue el que hirió algunos de los fundamentos de los cambios que dio lugar al mundo moderno. Y él fue el poder detrás del movimiento en contra de la esclavitud en Inglaterra, y él fue la causa de que la esclavitud fue abolido en Inglaterra, y él también fue una gran potencia en la elaboración de la democracia en Europa. Y encontramos que aunque el puritanismo no llegó a ser un movimiento poderoso en la iglesia anglicana, pero los personajes que lo abrazaron llegaron a influir grandemente en el mundo, y muchas de las cosas del mundo moderno se debe al trabajo de ellos. Este nos enseña algo muy importante: que la lucha por la espiritualidad nunca es estéril. La lucha por la espiritualidad nunca es estéril, porque aún cuando no llega a alcanzar lo que hubiera querido alcanzar, pero siempre la lucha misma va a producir resultados importantes. Y eso es lo que vemos en este caso que estamos señalando. Un hombre que se llama Juan Bunyan fue también uno que fue influido por este movimiento puritano. Él escribió varios libros que han ejercitado una influencia muy poderosa, no solamente en aquellos tiempos, ayudando a conservar los ideales cristianos, los ideales de la espiritualidad, en medio de una apostasía muy grande. Pero aún en el día de hoy se lee mucho esos libros de ese hombre, y ese libro es muy famoso, el peregrino el progreso del peregrino, que es hoy un clásico que se lee hoy igual que en aquel tiempo y sigue influyendo en el ámbito del mundo. Pues él era un puritano, él era uno de estos personajes que fueron influidos por los ideales de esa lucha por la espiritualidad. Y él en la prisión estaba en la prisión por sus ideales puritanos, y en la prisión escribió ese libro, y ese libro
no se sabe la cantidad de gente que se han convertido con su libro y no se sabe la cantidad de cristianos que se han fortalecido con ese libro. Entonces, el último, un hombre que se conoce como, le llaman el último de los puritanos, que un poderoso siervo de Dios, uno de los más tempranos evangelistas, que impactó a multitudes, se llama Jonathan Edwards, y esto es la figura, una de las primeras figuras de evangelistas de talla, que impacta a multitudes. Y ese hombre ha dejado, él surgió en el 1700 pico, y él ha dejado una obra que ha sido seguido por todos los subsecuentes evangelistas de talla que el mundo ha conocido. En el 1624 al 1691 surge un hombre llamado George Fox. Ese hombre fundó a un movimiento espiritualista llamado los Tembladores. Le conocemos como los Cuáqueres. Entonces, ellos también empiezan a orar, a buscar a Dios para que la iglesia vuelva a sus bases espirituales. Y decían que Dios usa a hombres para hablar a lo que de Dios tienen los hombres. Mire qué idea más interesante, ¿verdad? Dice que Dios usa hombres para hablar a lo que los de Dios tienen los hombres. Es decir, que quiere decir que todos los hombres tienen algo de Dios capaz de responder cuando Dios le habla. Y que Dios usa a hombres para hablar a lo que de Dios tienen los hombres. En sus reuniones, ellos esperan en silencio la voz de Dios. Ellos tienen un tiempo en su culto donde ellos mantienen silencio esperando la voz de Dios. Ellos piensan que cada cristiano debe escuchar la voz de Dios y esa voz le trae una inspiración divina que le sirve de luz y de guía a su vida. Hay un dato muy importante y es que los cuáqueres produjeron un personaje que llegó a ser muy importante en la historia, que se llama William Penn. Este William Penn llegó a ser fundador de uno de los estados de los Estados Unidos, fundador y gobernador de ese estado. Y ese estado se llama Pensilvania, que viene del nombre de William Penn. Y él se destacó no solamente como uno de los mejores gobernadores que ha tenido algún estado en los Estados Unidos en aquellos tiempos, sino es reconocido por indios y americanos como el hombre más justo y el gobernador que mejor trató a los indios. Pensilvania fue el primer estado en rechazar la esclavitud, y los cuáqueres de los Estados Unidos fueron la primera iglesia cristiana en rechazar la esclavitud. Liderado por un individuo llamado Woolman, un cuáquer de los años 1720. En Alemania surgió un señor que se llama
Philip Jacobs Spencer. Él empezó a luchar por una iglesia espiritual que vuelva a colocar la cruz donde pertenece, que vuelva a buscar la limpieza del corazón, que vuelva a buscar la vida de testimonio ante la sociedad. Y a los seguidores de él lo llamaban pietistas. Le dieron ese nombre a los seguidores de él por un libro que él escribió, que ese libro tenía el título Esperanzas Piadosas, o sea, Pia Desideira. Y como el libro se llamaba Pia Desideira, o Esperanza Piadosa, la gente llamaban a sus seguidores pietistas. Él enfatizaba que había que volver a la espiritualidad. Había que volver al evangelio antiguo. Los cristianos los llamaba a hacer un autoexamen de sí mismos. Los llamaba al arrepentimiento. Los llamaba a la conversión. Los llamaba al buen testimonio. Él desarrolló un programa de reforma de la iglesia y organizó grupos para llevarlo a cabo. Hay cosas por las cuales él luchó que hoy no podemos imaginar cómo él pudo haber sufrido por esos ideales, porque son cosas hoy normales en nuestra iglesia. Pero el hecho de que estas cosas son normales en nuestra iglesia y que él tuvo que sufrir persecución por esos ideales y que incluso él tuvo que abandonar a Frankfurt, que era donde él vivía, una ciudad alemana, tuvo que abandonar a Frankfurt por esos ideales. Y sin embargo son cosas normales en la iglesia de hoy. Pero eso nos enseña que estas cosas espirituales que ahora nosotros no lo valoramos, lo estamos queriendo abandonar. Lo duro que tenían que luchar hombres en el pasado para conquistarnos estas cosas. Fíjense los ideales por los cuales él le persiguieron. Él decía que en las iglesias debía desarrollarse estudio bíblico. ¿Cuándo ustedes no conocen estudio bíblico? En todos esos días que hemos estado haciendo estudio bíblico, pero hubo un tiempo que hombres tenían que sufrir cárceles y sufrir persecución diciendo que había que hacer estudio bíblico. ¿Qué les parece? Así que fíjense ustedes que la cosa que nosotros no le damos importancia. ¿Cuántas personas podían estar aquí esta noche y no están? Hubo siglos en que gente iba a la cárcel por pedir eso mismo que estamos haciendo hoy. ¿Qué te parece? Entonces él decía que había que hacer estudio bíblico. Él decía que había que los laicos debían ser preparados para hacer evangelismo personal. ¿Qué iglesia no tiene discipulado? ¿Qué cosa es discipulado? Evangelismo de los laicos. Pues ese hombre tuvo que ser perseguido y botado de la ciudad donde él vivía por decir que había que tener evangelismo personal entre los miembros de la iglesia. Él decía que hacía falta predicación espiritualmente inspirada por Dios. Y en cualquier iglesia hoy día se tiene eso, ¿verdad? Predicadores, por humildes que sean, que se ponen de rodillas, buscan a Dios, se levantan y disparan tremendo mensaje espiritual. Sin embargo, hubieron hombres que tuvieran que sufrir para que pudieran llegar a disfrutar de eso.
Decía que había que tener seminarios para preparar pastores para el cuidado del rebaño. Y hoy día, los seminarios, no solamente tenemos los seminarios donde van y se quedan 2, 3, 4 años ahí preparándose, sino tenemos seminarios ambulantes, ¿verdad? Seminarios ambulantes que damos a los cristianos y a los laicos. Tenemos seminarios para hacer dulces. ¿Qué cosa es eso lo que hemos tenido en esos días? Un seminario. Sin embargo, ese hombre fue botado de su ciudad donde él nació por pedir eso. Lo que estamos diciendo, hermano, es que a veces estamos disfrutando de cosas y no sabemos lo que costó. Y como no sabemos lo que costó, no le damos importancia. Y lo podemos llegar a perder sin saber lo que hemos perdido. Sí, como no le damos importancia, porque no sabemos lo que costó, podemos llegar a perderlo porque no le damos la importancia que tenemos que darlo. Ahora, después del anabautismo, después del puritanismo, después del pietismo, entonces surgió el evangelicalismo. El pietismo, el anabautismo, el puritanismo, el pietismo y ahora el pietismo. Pietismo. El anabautismo fue el momento más extenso porque existía en toda Europa. Pero el puritanismo estaba en Inglaterra y el pietismo el pietismo fue en Alemania y ahora el evangelicalismo es el primer movimiento que tomó en serio la cosa por la cual luchaban los pietistas. Y ellos son los que empezaron a poner en práctica estos reclamos de estudios bíblicos, evangelismo personal, predicación espiritual, seminario para preparación de pastores, los que, aunque los pietistas lucharon y pidieron estas cosas, pero los que empezaron a llevarlo a cabo en gran escala eran los evangélicos, y por eso que se llama evangelicalismo, porque ellos son los que empezaron a implementar estas cosas en gran escala. Y por ellos, aunque los pietistas fueron los que estaban pidiendo estas cosas, le persiguieron, pero poco a poco fueron abriendo paso esos ideales hasta que los evangélicos empiezan a llevarlo a cabo. Y precisamente es el contenido de la palabra evangélico. Se llama evangélico porque evangelizan, vuelven al evangelio viejo, preparan pastores para predicar el evangelio viejo y cuidar las congregaciones y cultivar el evangelio en la vida de los cristianos, y por eso fueron llamados evangélicos. Ahora, este surgió en Inglaterra en los años 1700 y pico. Y la figura principal que impulsó el evangelicalismo fue Juan Wesley. La figura principal que impulsó
Este movimiento fue Juan Wesley. Este movimiento surgió a partir del 1700 y pico. Wesley observó cuidadosamente varias manifestaciones de renovación. Wesley observó cuidadosamente varias manifestaciones de renovación de su tiempo. Así que Wesley se puso en contacto con distintos movimientos de renovación de su tiempo, se puso en contacto con ellos, notó sus puntos fuertes y sus puntos débiles, notó sus frutos buenos y sus frutos malos, antes de formular su propio proyecto. Y después, cuando él formuló su propio proyecto, entonces él empezó a preparar su propia gente en esa nueva base teológica y en ese nuevo método evangélico. Por eso se llama metodista, porque era un nuevo método de llevar a cabo la evangelización del mundo. Era un nuevo método de preparar obreros. Era un nuevo método de formular la teología cristiana. Era un nuevo método de vida cristiana. Entonces los llamaban metodistas. Bueno, los metodistas en el día de hoy son mayormente pentecostales, pero porque los pentecostales invadieron, hicieron una invasión de la iglesia metodista, porque cuando vino la revolución, todos los pastores metodistas, la mayoría se mudaron para Miami, y entonces los pentecostales pastores dijeron: aquí estamos. Entonces la iglesia metodista ahora está muy pentecostal. No, pero si usted sigue escuchando, usted va a entender lo que usted quiere saber. Entonces Wesley empezó este gran movimiento, que este movimiento es considerado el padre de todos los movimientos espirituales modernos. Es que todos los movimientos espirituales modernos descienden de este movimiento de Wesley. Es decir, que todos los movimientos evangélicos en el mundo moderno descienden de este movimiento de Juan Wesley. Entonces, surgieron tres centros de evangelicalismo, o tres tendencias. La primera tendencia, que era los residuos del puritanismo en Inglaterra, en la iglesia anglicana, que era un movimiento difuso entre personas que habían alcanzado fama mundial y que estaban ejerciendo una fuerza en el mundo a favor de la espiritualidad. El segundo era el metodismo, y el tercero era las iglesias congregacionales de la Nueva Inglaterra. Ahora, yo quiero decir una cosa aquí, en este momento. Cuando ustedes han visto hijos que han ido a la universidad, que sus padres no pudieron
a disfrutar. Y cuando vienen a la casa, viven con su nariz en el aire, despreciando a sus padres, que si estos padres no hubieran, si la madre no lo hubiera dado al pecho y el padre no hubiera estado rompiendo los lomos para darle comida, no hubieran podido ir a ninguna universidad ni saber lo que saben. Yo siempre he creído que las personas que porque han alcanzado un nivel superior, viran la nariz al que está en un nivel inferior, son personas de escasa inteligencia. No solamente de escasa inteligencia, sino de escasa espiritualidad. Entonces, hay muchas personas que hoy día hablar de la iglesia anglicana, la iglesia metodista y la iglesia congregacional. Nosotros somos pentecostales que estamos en el espíritu, la nariz para arriba. Déjeme decirle, hermano, que aparte de que nadie que tiene a Cristo adentro tiene la nariz para arriba, porque Cristo era Dios y no tenía para arriba la nariz. Eso es para empezar. Pero tenemos que recordar que estas iglesias, aunque no han llegado al Pentecostés que nosotros creemos haber llegado a tener, guerrearon para nosotros tener lo que tenemos. Guerrearon. Algunos sufrieron prisiones. Cuando usted se siente en un estudio bíblico como eso, si hay una cuarta parte de Cristo en tu corazón, usted tiene que decir, darle gracias a Dios por aquellos anglicanos que sufrieron persecución para que yo pueda estar en esta escuela de estudio bíblico. Quien no es capaz de hacer eso es como estos personas que van a la universidad y no es capaz de mirar y dar un beso a su madre que le amamantó para que pueda ir a la universidad. Pentecostés es la universidad espiritual y hay iglesias que no pudieron llegar ahí, pero son nuestros hermanos. No pudieron llegar, no llegaron a esta universidad espiritual, pero guerrearon grandes guerras para que nosotros podamos tener lo que tenemos. Entonces, los evangélicos que hicieron todas esas luchas y todas esas guerras para abrirle paso a la espiritualidad que tenemos hoy, la énfasis de ellos era el arrepentimiento, la conversión, la experiencia espiritual, la palabra de Dios, la obediencia a Cristo y la vida de buen testimonio. Toda esa cosa le parece familiar, ¿verdad? ¿Le parece ¿Y eso fue lo que por lo demás? Pero ahí es donde está la importancia de ellos, de que eso le parece familiar a usted. Pero en el tiempo que estaban echando esta guerra, nadie tenía eso. Nadie lo tenía. Y si nosotros sin ellos, estaríamos como aquel tiempo, sin eso. Ahora, este fue en los años 1700 y pico. Pero en los años 1800 y pico, empezaron 3 grandes movimientos a desarrollarse en el mundo. El movimiento de santidad,
enfatizando la vida santa, el movimiento del advenimiento de Cristo, enfatizando la segunda venida de Cristo y algunas cuestiones escatológicas asociado con la segunda venida, y el movimiento del Espíritu Santo, en la cual enfatizaba la necesidad de recibir el Espíritu Santo como la fuerza que da el poder no solamente para la vida cristiana, sino para los ministerios espirituales. Al principio estos tres énfasis estaban en un solo grupo. Entonces, allí surgió tres grandes líneas evangélicas que hasta el día de hoy tienen esas características. La iglesia pentecostal, enfatizando el Espíritu Santo; las iglesias de santidad, como por ejemplo la iglesia nazarena, enfatizando la santidad; y las iglesias que enfatizan la escatología, como la iglesia bautista, la iglesia adventista, y aunque la iglesia pentecostal y la iglesia nazarena también tienen teologías escatológicas, pero ese no es su énfasis, como en la iglesia, en algunas otras iglesias que su énfasis está en la escatología. Todas esas iglesias, la iglesia de santidad, las iglesias escatológicas, la iglesia que enfatizan el tema del Espíritu Santo, toda esa iglesia surgen de un movimiento original que su propósito era rescatar la espiritualidad de la iglesia, volverla a sus bases originales, preparar pastores en la teología evangélica, capaz de nutrir iglesias en la doctrina evangélica y desarrollar un programa de evangelización efectiva para la evangelización del mundo con un evangelio vivo y de poder. Y encontramos que la iglesia pentecostal de hoy ha sido producto de este movimiento y es un movimiento que Dios ha permitido que exista en el mundo y que el mundo tiene mucha deuda con el movimiento pentecostal. Nosotros creemos que todo el mundo no tiene que ser pentecostal para experimentar Pentecostés. Hay una diferencia entre Pentecostés y pentecostal. Pentecostal es una denominación cristiana y Pentecostés es una obra de Dios con el cristiano a través del Espíritu Santo, sea pentecostal o sea otra cosa. Lo importante es creer en Pentecostés y participar en Pentecostés. No importa cuál sea su nombre. Entonces, encontramos que la iglesia pentecostal comenzó
luchando por restaurar la cruz en su lugar en la iglesia, luchando por restaurar la conversión, el nuevo nacimiento, levantar cristianos verdaderamente espirituales, cultivar pastores en la verdadera doctrina evangélica, desarrollar un trabajo de evangelización del mundo con gran fervor. Toda esa cosa por la cual lucharon los pietistas, la iglesia evangélica lo ha tomado y lo está llevando a cabo con gran energía en el mundo, con su énfasis distintiva en el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que la iglesia pentecostal surgió en una época donde había mucha apostasía. Y aunque había eso, es lo que yo llamé bolsillos de renovación, surgiendo en distintos lugares, pero en la mayoría de la iglesia más importante, más grande, había una decadencia total. Todo era formalismo, todo era estructura, todo era ritual y ceremonia, no había espiritualidad, no había, todo era eclesiasticismo. Y el movimiento evangélico ha cambiado por completo la cara del cristianismo mundial. El cristianismo que existía en aquel tiempo era un cristianismo deprimente. Hoy día el cristianismo tiene más vitalidad. El cristianismo ha conquistado un testimonio ante el mundo. El cristianismo, los pastores cristianos son respetados en el mundo. Los evangélicos son respetados en la sociedad porque han podido dar al mundo un cristianismo más efectivo, un cristianismo más auténtico, un cristianismo que realmente convence al público. Pero yo quiero sonar una alarma aquí. Usted recuerda que hablamos de los humanistas que surgieron en el Renacimiento. Estos humanistas no se tiraron en el suelo haciéndose los muertos. Cuando todas esas cosas estaban pasando, ellos estaban trabajando. Y ellos se han desarrollado una fuerza muy poderosa en el mundo. Cuando se habla de liberalismo, cuando se habla de modernismo, cuando se habla de humanismo, se está hablando de una fuerza muy difusa en el mundo que está trabajando muy intensamente en contra del Evangelio. Y tristemente hay un fenómeno que se produjo entre Grecia y Roma, que yo quiero notarlo para después aplicarlo a la situación actual. Grecia alcanzó un nivel cultural nunca visto en la historia de la humanidad. Y fue tan esplendoroso y tan fascinante la cultura de Grecia, que cuando Grecia fue conquistado por Roma,
Roma reconoció la superioridad cultural de Grecia y Roma contrató a griegos como maestro de sus hijos, y toda la primera plana y toda la capa aristócrata de Roma tenía a sus hijos maestros griegos, y quiere decir que Roma venció a Grecia y después se sentó a los pies de Grecia para aprender de Grecia. En este caso, lo que Roma tenía que aprender de Grecia era superior a lo que tenía Roma. En este caso, es decir, favoreció a Roma. Pero ahora, en este tiempo, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, logró superar la decadencia y la apostasía de la iglesia protestante. Ese protestantismo que salió del Imperio Romano y que cayó en la decadencia. La iglesia, los evangélicos, revigorizaron el evangelio, relanzaron la visión evangélica, la vida evangélica, lograron el avivamiento de la iglesia, conquistaron el protestantismo, ganaron el protestantismo a una élite del pasado, y llenaron el mundo, una iglesia vigorosa, una iglesia llena de testimonio y convincente para la humanidad. Y justamente cuando el mundo está empezando de nuevo de recobrar la fe en el evangelio y recobrar la conciencia en los planteamientos del cristianismo, porque de nuevo están viendo la vida eficaz y el ministerio creíble y confiable de los pastores cristianos, justamente en el momento en que ese mundo que se había llegado a tener asco frente a la iglesia, y había botado el bebé con el agua sucia por tanta corrupción y tanta cosa. Y poco a poco la iglesia evangélica ha ido venciendo esos prejuicios y venciendo esa cosa, conquistando de nuevo la confianza de la fe del mundo. ¿Qué pasa ahora? Los pastores cristianos están corriendo para Europa, entrando en los seminarios de los viejos protestantes, empapándose de toda esa teología, liberal, de toda esa teología retrógrada, de toda esa teología muerta, y regresando para las iglesias para embellir los cristianos de todo eso, de ese nutriente. Y aquí en Cuba hay lugares, centros, donde se prepara a la gente en esa teología. La iglesia que conquistó ese pasado y que Dios lo usó para levantar cabeza de nuevo al mundo y hacer que el cristianismo empiece a tener credibilidad en el mundo. ¿Cuántos ahora no están sentados a los pies de los doctores en teología, los doctores en esto, los doctores en otro? Y el resultado es que la iglesia está poco a poco perdiendo de nuevo la visión y perdiendo de nuevo la pasión.
y volviendo a hacer lo que hizo la Iglesia Católica en su tiempo, dejar a un lado la cruz, dejar a un lado la sangre, dejar a un lado la espiritualidad, dejar a un lado la vida en el espíritu y empezar a apoyarse en política, apoyarse en manifestaciones de muchas cosas que creen que es mejor. Y hay dos líneas que tenemos que tener cuidado. Una es la línea del humanismo, que viene por la vía de las teologías modernistas, de la teoría humanista, de la teoría liberal, y tenemos la vía del neo-espiritualismo, en la cual se trata de fanatizar al Evangelio y poner a distintas cosas espectaculares como apartando la cruz y apartando la sangre y apartando la espiritualidad para apoyarse en fenómenos y espectáculos sensacionalistas. Dios quiera que la Iglesia celosamente se cuida de estas dos asas de Satanás. El humanismo que envenena su teología y el espectacularismo que sustituye la cruz y que sustituye la espiritualidad auténtica. El pentecostalismo comenzó rescatando la cruz, rescatando la limpieza y rescatando la espiritualidad. La Iglesia pentecostal que renuncia a la cruz, que renuncia a la sangre, que renuncia a la santidad y que renuncia a la espiritualidad para otros fenómenos espectaculares, se está renunciando a ser pentecostal. Quedará con el nombre pentecostal. Pero yo me acuerdo cuando yo fui a Santa Cruz del Norte y me estaban hablando de aquel ras de mal que hubo ahí. El hombre que me hizo el puente le dijo, sí, Santa Cruz del Sur. Aquel hombre que me hizo aquel puente tan triste, cuando él terminó, me hizo un verso, me dijo un verso, de 4 líneas, y tú, Santa Cruz, que de santa no tiene nada, solo una cruz pesada, que ni tú puedes llegar. Esto es lo que él terminó hablando de Santa Cruz. Yo espero que no tenemos que hacer un verso similar con el pentecostalismo. Y tú, pentecostal, que de Pentecostés no tiene nada, solamente muchos espectáculos y sensaciones, sin cruz, sin sangre y sin santidad. Hay que evitar que eso suceda. Que el movimiento de recuperación siga adelante. Y nosotros somos los llamados de Dios a asegurar que así sea. Que Dios le bendiga.